Ella entró al hospital como periodista atea y salió sin poder explicar lo que 3 muertos le confirmaron sobre los pastores que millones de latinos siguen. Lucía Herrera no era el tipo de persona que cree en coincidencias, tampoco en milagros. Había crecido entre cultos de domingo, himnos en portugués mezclados con corridos norteños y sermones que su padre, el pastor Ernesto Herrera, predicaba con la Biblia en una mano y lágrimas en la otra en una pequeña iglesia evangélica de Guadalajara. Pero eso había quedado atrás, muy atrás. A los 19 años, Lucía se fue a estudiar periodismo a la Ciudad de México, y cada kilómetro que ponía entre ella y Jalisco era también un kilómetro entre ella y la fe que había heredado sin pedirla. A los 34 vivía en Los Ángeles, escribía para el portal digital La Verdad Hoy, cubría política migratoria, escándalos corporativos y salud pública, y cuando alguien le preguntaba si creía en Dios, respondía con una sonrisa cansada que lo decía todo sin decir nada. Era octubre de 2019 cuando su editora, Carmen Subieta, le pasó una nota casi de mala gana. Una mujer había sobrevivido una parada cardíaca en el Hospital Cedars-Sinai y estaba dispuesta a hablar. No era exactamente el tipo de historia que Lucía buscaba, pero era martes, la agenda estaba floja y Carmen insistió con ese tono que no admitía negociación. «Ve, escúchala. Escribe algo corto sobre fe y medicina, algo que funcione para la sección de fin de semana». Lucía agarró su grabadora, su libreta y el café que ya estaba frío, y manejó hasta el hospital sin ninguna expectativa particular. Esperanza Villanueva tenía 61 años, cabello canoso recogido en un chongo apretado, manos cruzadas sobre la sábana blanca, como si estuviera rezando, incluso en reposo. Era originaria de San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca, una de esas comunidades donde el español todavía compite con el zapoteco en las conversaciones cotidianas. Había llegado a Los Ángeles 17 años antes con su esposo Aurelio, quien trabajaba como celador en una iglesia bautista en el barrio de Boyle Heights. No tenían papeles, tenían fe, y según Esperanza, en ese orden, la fe siempre había llegado primero. Lucía encendió la grabadora con el gesto mecánico de quien ya sabe cómo va a terminar la entrevista antes de que empiece. Le preguntó por su historia médica. Esperanza respondió con precisión el 14 de septiembre de 2019, mientras preparaba tamales en la cocina de su departamento en el segundo piso de un edificio de la calle Figueroa, sintió una presión en el pecho que describió como una mano que aprieta desde adentro. Aurelio la encontró en el suelo. La ambulancia llegó en 6 minutos. Los médicos trabajaron sobre ella durante 8 minutos antes de recuperar el ritmo cardíaco. 8 minutos en los que clínicamente Esperanza Villanueva no estaba viva. Lucía escribió el número en su libreta. 8 minutos. Subrayó 2 veces, no por emoción, sino por hábito periodístico. Era un dato verificable. El resto, pensó, probablemente no lo sería. Pero Esperanza no habló como alguien que cuenta un sueño. Habló como alguien que describe un lugar donde estuvo, con geografía, con temperatura, con conversaciones que recordabas palabra por palabra. Dijo que había visto una luz que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía ser la dirección misma. Dijo que no sintió miedo. Dijo que vio a su madre, muerta hacía 12 años en Oaxaca, y que su madre le dijo que todavía no era su momento. Y entonces dijo algo que hizo que Lucía dejara de escribir por primera vez en la entrevista. Dijo que había visto a Jesús. No lo describió con el tono dramático de quien busca ser creído. Lo describió con la misma naturalidad con que uno describe a alguien que conoció en una reunión de familia. Dijo que sus ojos no eran como los de los cuadros, ni como los de las películas. Dijo que, cuando la miró, supo, sin que nadie se lo dijera, que ese hombre conocía cada cosa que ella había hecho en su vida, cada vergüenza, cada error, cada momento en que había fallado a alguien que amaba y que aún así, la mirada no tenía juicio. Tenía algo que Esperanza tardó varios segundos en nombrar. Tenía autoridad y al mismo tiempo
Una misericordia que ella dijo que no tiene traducción en ningún idioma humano, ni en español, ni en zapoteco, ni en ninguno. Lucía escuchó sin interrumpir. Era su técnica, dejar que la gente hablara hasta que se contradijera o hasta que la emoción reemplazara a los hechos. Pero Esperanza no se contradijo. Y su emoción era extrañamente contenida, como la de alguien que ya procesó lo que vivió y ahora simplemente lo reporta. Fue al final, casi como al pasar, cuando Esperanza mencionó el nombre. Un pastor conocido. Alguien con cientos de miles de seguidores en redes sociales, transmisiones en vivo, todos los domingos con audiencias que superaban las de muchos canales de televisión, un ministerio con sede en Texas y presencia en toda la comunidad latina de California. Esperanza lo mencionó no para acusarlo, sino para describir una disonancia que todavía la perturbaba. Dijo que lo que había visto y escuchado del otro lado no coincidía con lo que ese hombre predicaba desde el púlpito. No explicó más, no quiso entrar en detalles, pero la forma en que lo dijo, con esa calma que ya no tiene nada que demostrar, hizo que Lucía sintiera algo que no sentía desde hacía mucho tiempo en una entrevista. Sintió que había algo ahí. No creyó la historia de Esperanza. Eso sería importante aclararlo. Lucía Herrera salió del hospital Cedars-Sinai con la grabadora llena y el escepticismo intacto. Pero había algo en la consistencia del relato, en la ausencia de necesidad de ser creída, en el detalle específico del nombre del pastor mencionado al final, casi como un dato secundario, que activó en ella el mismo instinto que la había hecho buena periodista. La sensación de que alguien estaba diciendo la verdad, sin saber completamente el peso de lo que estaba diciendo. Esa noche, en su departamento de Silver Lake, Lucía no escribió la nota corta de fin de semana que Carmen le había pedido. En cambio, abrió una carpeta nueva en su computadora, escribió en la parte superior la palabra investigación y debajo, con letra pequeña, algo que en ese momento le pareció una hipótesis de trabajo y que con el tiempo se convertiría en la pregunta que iba a reorganizar los siguientes 4 años de su vida. ¿Qué pasa cuando lo que la gente ve al borde de la muerte no confirma lo que le enseñaron a creer en vida? La grabadora estaba sobre la mesa. La voz de Esperanza Villanueva todavía estaba ahí, dentro de ese pequeño aparato, diciendo con toda la calma del mundo que había estado muerta por 8 minutos y que lo que había encontrado del otro lado tenía nombre, tenía ojos y miraba de una manera que ninguna cámara, ningún sermón y ninguna pantalla había logrado capturar todavía. Lucía Herrera no dormía bien desde la entrevista con Esperanza. No era culpa de la historia en sí, se decía a sí misma cada mañana, mientras preparaba café en su cocina de Silver Lake. Era la inconsistencia que no lograba resolver. Una periodista entrenada para detectar falsedades había pasado 90 minutos frente a una mujer de 61 años, originaria de Oaxaca, sin educación universitaria, sin agenda visible, sin nada que ganar, y no había encontrado ninguna grieta. Eso la irritaba más que cualquier otra cosa. No la historia, la ausencia de mentira. Pasó los primeros días después de esa entrevista haciendo lo que cualquier periodista rigurosa haría. Intentó desacreditarla. Solicitó el expediente médico de Esperanza Villanueva al hospital Cedars-Sinai a través de los canales de acceso público. Tardó 11 días en llegar. Cuando lo abrió, los datos eran exactamente los que Esperanza había descrito. Parada cardíaca. 8 minutos sin actividad cerebral registrada. Reanimación exitosa sin daño neurológico aparente. El cardiólogo que la atendió, el doctor Philip Rao, había anotado en el expediente una frase que Lucía leyó 3 veces seguidas. Evolución clínica atípica. Recuperación sin precedente para el tiempo de paro registrado. Los médicos no explicaban lo que había pasado dentro del cuerpo de esa mujer, mucho menos lo que había pasado dentro de su mente. Lucía archivó el expediente y abrió su computadora con una búsqueda que al principio le pareció absurda incluso a ella misma. Experiencias de casi muerte, comunidades latinas, testimonios cristianos, 2018-2023.
Lo que encontró no era absurdo, era un volumen de material que no esperaba. Foros en Facebook administrados por pastores en Monterrey. Grupos de WhatsApp filtrados en Reddit, donde fieles compartían relatos en voz baja. Canales de YouTube en español con decenas de miles de reproducciones, donde hombres y mujeres, con el rostro a veces oculto, describían haber estado clínicamente muertos y haber regresado con algo que no sabían cómo procesar. Y en varios de esos relatos, de forma separada, sin coordinación aparente, aparecía el mismo tipo de disonancia que Esperanza había mencionado al final de su entrevista. Lo que habían visto del otro lado no coincidía con lo que escuchaban desde el púlpito. Fue entonces cuando Lucía decidió que esto ya no era una nota de fin de semana, era una investigación, y para sostenerla necesitaba más de un testimonio. El primero no fue difícil de encontrar porque en cierta forma ya estaba ahí, esperando que alguien preguntara. Rodrigo Salinas tenía 42 años y vivía en un suburbio tranquilo al noroeste de Houston, en una casa beige con jardín pequeño y una camioneta pick-up estacionada en la entrada que todavía tenía una calcomanía de la iglesia en el parabrisas trasero, aunque Rodrigo hacía más de 2 años que no pisaba ningún templo. Había sido líder de Lubor durante 11 años en una de las congregaciones latinas más grandes del área metropolitana de Houston, una mega iglesia con más de 12,000 miembros registrados, transmisiones en vivo todos los domingos y un pastor principal cuyo nombre aparecía con regularidad en listas de líderes cristianos influyentes de habla hispana en Estados Unidos. Rodrigo había salido de esa iglesia en silencio, sin escándalo, sin carta pública, sin publicación en redes sociales. Simplemente había dejado de aparecer y la congregación, acostumbrada al movimiento constante de personas que entran y salen de espacios tan grandes, lo había absorbido sin mayor comentario. Lo que nadie en esa iglesia sabía, porque Rodrigo no lo había contado, era que su salida tenía fecha exacta, 3 semanas después de un accidente de tráfico en la autopista IP-10, en el que su corazón había dejado de latir por 6 minutos antes de que los paramédicos lograran estabilizarlo. Lucía lo entrevistó en su casa, en la sala, con las persianas a medio cerrar, porque Rodrigo pidió discreción, aunque no había nadie más en el vecindario que pudiera escucharlos. Habló con la voz de alguien que ha ensayado muchas veces lo que va a decir y que aún así todavía no sabe cómo decirlo del todo bien. Describió el accidente con precisión técnica, como si al enfocarse en los detalles físicos pudiera mantener controlado lo que vino después. El impacto, el volantazo, el silencio, y luego algo que no era silencio sino una ausencia de todo lo que él había conocido como realidad hasta ese momento. Lo que Rodrigo describió después era lo que en la literatura médica se clasifica como experiencia de casi muerte, pero él fue explícito desde el principio en rechazar esa etiqueta. También rechazó la de viaje astral, y lo hizo con un conocimiento que sorprendió a Lucía, porque venía de alguien que claramente había investigado la diferencia. Explicó que una viaje astral, según lo que había leído y según lo que algunas tradiciones espirituales describen, implica una separación de la conciencia del cuerpo que mantiene cierta continuidad con el mundo físico, una especie de flotación sobre la propia escena. Lo que él había vivido no tenía nada de eso. No había flotación, no había perspectiva desde arriba, había una presencia. Una que lo conocía completamente y frente a la cual él no tenía manera de presentar una versión de sí mismo mejor que la real. Y esa presencia, dijo Rodrigo mirando el suelo, tenía un rostro, y ese rostro no se parecía a ninguna imagen que hubiera visto en ninguna iglesia, en ningún cuadro, en ninguna pantalla, pero supo inmediatamente quién era. Lucía anotó y no interrumpió. Esperó. Y fue entonces cuando Rodrigo dijo lo mismo que Esperanza había dicho, con palabras distintas, pero con el mismo peso, que lo que había experimentado en esos 6 minutos no confirmaba la figura espiritual que su pastor proyectaba desde el púlpito. No quiso dar detalles, no quiso dar el nombre.
Pero dijo una frase que Lucía transcribió con letra más grande que el resto, rodeada de un círculo. El que yo conocí del otro lado no avala todo lo que se hace en su nombre aquí. El segundo testimonio llegó a través de una enfermera de San Antonio llamada Marisol Cruz, 38 años, cristiana desde la infancia, empleada del University Hospital con 12 años de servicio en el área de maternidad. Había sufrido una parada cardíaca durante el parto de su tercer hijo en 2021, en el mismo hospital donde trabajaba, rodeada de colegas que conocían su expediente de memoria y que aún así no lograron explicar del todo lo que ocurrió en los 7 minutos en que los monitores registraron actividad cardíaca nula. Su bebé nació sano. Marisol regresó al trabajo 4 meses después y regresó cambiada de una manera que sus compañeras notaron, pero no supieron nombrar. Lucía habló con Marisol por videollamada desde Los Ángeles. Marisol tenía una precisión clínica al describir su experiencia que resultaba casi paradójica. Era enfermera, conocía la fisiología del paro cardíaco, sabía exactamente lo que el cerebro hace cuando se queda sin oxígeno, y aún así no encontraba ninguna explicación médica para la lucidez con que había experimentado lo que describía. Usó esa palabra varias veces. Lucidez. No fue un sueño. No fue una alucinación. Fue, dijo, el estado de mayor claridad mental que había experimentado en su vida. En el momento en que médicamente su cerebro no debería haber sido capaz de producir ningún pensamiento coherente. El tercer testimonio fue el de Kevin Mendoza, 19 años, hijo de padres indocumentados originarios de Michoacán, criado en el paso entre 2 culturas y 2 países, sin pertenecer del todo a ninguno. Kevin casi muere ahogado en el Río Grande en 2020, en circunstancias que prefirió no detallar, pero que Lucía, con su experiencia cubriendo migración, entendió sin necesidad de pregunta. Los primeros auxilios los dieron agentes de la patrulla fronteriza. El tiempo sin pulso fue de aproximadamente 5 minutos, según el reporte oficial. Kevin había entrado al río sin ninguna fe particular. Había salido pidiendo una Biblia, 3 testimonios, 3 ciudades, 3 historias sin ningún contacto entre sí, y el mismo patrón perturbador apuntando en la misma dirección. Lucía cerró su libreta esa noche con la certeza incómoda de que lo que tenía en las manos ya no cabía en ninguna nota corta de fin de semana. Y con algo más, algo que no se permitió escribir todavía, pero que ya estaba ahí, instalado en algún lugar entre su formación periodística y algo más antiguo que no sabía cómo llamar, la sensación de que estos 3 testimonios no eran el principio de una investigación sobre líderes religiosos. Eran el principio de algo que ella todavía no estaba lista para nombrar. Había una pregunta que Lucía Herrera había evitado hacerles directamente a los 3. No por falta de rigor periodístico, sino porque en algún lugar entre su formación racional y el instinto que la había hecho buena en su trabajo, sabía que esa pregunta era la que iba a cambiar el peso de todo lo que ya tenía. Hasta ese momento, los testimonios de Esperanza, Rodrigo y Marisol eran piezas separadas, perturbadoras, ¿sí? Consistentes, también, pero separadas. La pregunta que había evitado era la que las conectaba. Y cuando finalmente decidió hacerla, lo hizo primero con Rodrigo, en una segunda visita a Houston, sentada de nuevo en esa sala, con las persianas a medio cerrar, grabadora sobre la mesa de centro, café que ninguno de los dos tocó. Le preguntó qué había visto exactamente, no el contexto, no la disonancia con el púlpito, no la salida silenciosa de la iglesia. Le preguntó qué había visto del otro lado, con todos los detalles que pudiera dar, sin filtro, y sin preocuparse por si sonaba creíble o no. Rodrigo tardó casi 1 minuto en responder, no porque no recordara. Lucía entendió eso desde el principio. Tardó porque estaba buscando el lenguaje correcto para describir algo para lo que el lenguaje cotidiano no fue diseñado. Dijo que lo primero que sintió fue la ausencia de peso, no de gravedad física, sino de algo más profundo, una especie de carga acumulada
que uno carga sin saber que la lleva hasta que de repente ya no está. Dijo que el espacio donde se encontró no tenía geometría reconocible, pero tampoco producía desorientación. Era como si la mente, en lugar de necesitar coordenadas para ubicarse, simplemente supiera dónde estaba sin necesidad de calcularlo. Y en ese espacio, sin transición, sin movimiento, sin que nada se abriera ni apareciera de ninguna dirección particular, había una presencia. Rodrigo dijo que no llegó, que simplemente estaba, como si siempre hubiera estado ahí, y lo que hubiera cambiado fuera la capacidad de Rodrigo para percibirlo. Describió el rostro con una lentitud cuidadosa, eligiendo cada palabra como quien construye algo frágil. Dijo que era un hombre, que tenía una edad que no correspondía a ninguna categoría humana, no joven ni viejo, sino algo que contenía ambas cosas sin ser ninguna, que su expresión no era la de alguien que está a punto de decir algo, sino la de alguien que ya lo sabe todo y está esperando que el otro esté listo para escuchar. Y los ojos, dijo Rodrigo, los ojos eran lo que no podía describir sin que cualquier descripción quedara corta. Había en ellos algo que él llamó autoridad, pero no la autoridad de quien tiene poder sobre otros, sino la de quien es la fuente de donde viene el poder. Y al mismo tiempo, en el mismo instante, sin contradicción posible, había una misericordia que Rodrigo describió como la única vez en su vida que había sentido que alguien lo veía completamente, sin que ninguna parte de lo que veía lo hiciera retroceder. Lucía escribió sin levantar la vista del cuaderno. Pensó mientras escribía en una escena específica de The Chosen que había visto por accidente una noche en que no podía dormir, hacía ya varios meses, cuando un algoritmo de YouTube se la había recomendado y ella la había puesto sin expectativas. Era la escena del encuentro con María Magdalena. El momento en que Jesús la mira y ella, que había pasado años protegiéndose detrás de sarcasmo y dureza, simplemente se derrumba sin que nadie la toque. Lucía había pensado en ese momento que era buen trabajo actoral. Ahora, escuchando a Rodrigo, pensó que quizás el actor había logrado algo más cercano a la realidad de lo que ella había estado dispuesta a reconocer entonces, pero lo que Rodrigo describió a continuación era lo que ninguna serie, ninguna película y ningún sermón había capturado. Dijo que en presencia de ese hombre, sin que mediara ninguna conversación, sin acusación y sin defensa posible, supo con una claridad absoluta todo lo que había hecho en su vida que no correspondía a quien estaba llamado a ser, no como juicio, como información. Como cuando enciendes la luz en una habitación y ves el desorden, no porque alguien te lo señale, sino porque ahora puedes verlo tú mismo. Y dijo que en ese momento también supo, con la misma claridad, que ese conocimiento no venía acompañado de rechazo. Venía acompañado de algo que en español más se aproxima a la palabra restauración que a cualquier otra. Cuando Lucía habló con Marisol por segunda vez y le hizo la misma pregunta, la respuesta llegó por un camino diferente, pero terminó en el mismo lugar. Marisol, con su precisión clínica, describió primero lo que su cerebro no debería haber podido hacer en ese momento: procesar información compleja, mantener continuidad narrativa, registrar detalles sensoriales con nitidez. Luego describió lo que procesó, una luz que ella, como cristiana de toda la vida, no dudó en reconocer, pero que era radicalmente distinta a cualquier representación visual que hubiera visto antes. Y una figura dentro de esa luz que la miró, dijo Marisol, de la misma manera en que uno mira a alguien a quien ama después de una ausencia larga, con el alivio de quien sabe que el otro finalmente llegó. Marisol dijo algo que Lucía subrayó 2 veces, que lo que más la perturbó no fue la experiencia en sí, sino el contraste que encontró cuando regresó, porque había regresado con una imagen de Jesús que era específica, que tenía peso, que tenía carácter, que tenía una manera de mirar que no dejaba espacio para la manipulación ni para el espectáculo. Y cuando volvió a su iglesia, cuando volvió a escuchar al pastor que admiraba, cuando volvió a sentarse en esa audiencia de miles de personas con las manos levantadas y la música diseñada
para producir emoción colectiva, sintió por primera vez una distancia, no entre ella y Dios, entre ella y lo que le estaban vendiendo como Dios. Kevin Mendoza fue el más joven y el más directo. Cuando Lucía le hizo la pregunta, respondió sin pausa y sin decoración. Dijo que había visto a alguien que no tenía nada que demostrar. Esa fue su frase exacta. Alguien que no tenía nada que demostrar y que por eso mismo era la cosa más poderosa que había encontrado en su vida. Kevin había crecido entre dos fronteras, entre dos idiomas, entre dos sistemas que constantemente le pedían que probara su valor, su identidad, su derecho a estar, y lo que encontró del otro lado fue exactamente lo opuesto a todo eso. Una mirada que no pedía demostración de nada porque ya sabía todo, y aún así no se movía hacia atrás, sino hacia él. Dijo que cuando regresó y empezó a buscar una iglesia, buscaba eso, ese mismo peso, esa misma ausencia de necesidad de impresionar, y que lo que encontró en la mayoría de los espacios que visitó era casi lo contrario. Líderes construidos sobre la necesidad de ser vistos, plataformas diseñadas para producir admiración, mensajes que mezclaban el evangelio con una narrativa de éxito que Kevin, con sus 19 años y su cruce del Río Grande, sabía que no era verdad porque había estado en el único lugar donde la verdad no tiene manera de disfrazarse. Los tres testimonios, puestos uno al lado del otro, formaban algo que Lucía no podía ignorar aunque quisiera. No se trataba de acusaciones, no había nombres en los relatos de las experiencias en sí. Se trataba de algo más difícil de manejar periodísticamente que una acusación. Se trataba de un contraste entre una imagen de Jesús que tres personas, sin conocerse, habían encontrado en el umbral de la muerte y la imagen que ciertas figuras religiosas proyectaban desde sus púlpitos, sus pantallas y sus plataformas de millones de seguidores. Lucía cerró su cuaderno esa noche y se quedó un momento mirando la grabadora apagada sobre su escritorio. Pensó en su padre, el pastor Ernesto Herrera, en Guadalajara. Pensó en los domingos de su infancia. Pensó en la primera vez que había decidido que todo eso era una construcción humana y que ella no iba a seguir formando parte de ella. Y pensó, por primera vez en muchos años, que quizás lo que había rechazado no era exactamente lo mismo que lo que Rodrigo, Marisol y Kevin decían haber encontrado. No lo escribió en ningún lado, pero ya estaba ahí. Lucía Herrera había cubierto escándalos corporativos, filtraciones gubernamentales y casos de corrupción policial en 3 países. Sabía reconocer el silencio organizado. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien ha sido instruido, presionado o convencido de que decir algo tiene un costo demasiado alto. Era un silencio con textura propia, con pausas específicas, con miradas que se desvían en el momento exacto en que la pregunta correcta aterriza. Y cuando comenzó a rastrear qué había pasado con los testimonios de experiencias de casi muerte dentro de las comunidades latinas que había estado investigando, reconoció ese silencio desde la primera llamada. La primera persona que colgó el teléfono sin despedirse era un diácono de una iglesia en Monterrey, cuyo nombre había aparecido en un foro privado de Facebook como alguien que había acompañado a un feligrés tras una experiencia de casi muerte en 2020. Lucía lo contactó con un mensaje cuidadoso, presentándose como periodista, investigando testimonios de salud y espiritualidad, sin mencionar el ángulo crítico. El hombre respondió inicialmente con cordialidad. Cuando Lucía mencionó en la segunda llamada que estaba documentando casos donde el testimonio del feligrés había generado tensión dentro de la congregación, la línea quedó en silencio por 4 segundos y luego cortó. No volvió a responder ningún mensaje. No fue el único. A lo largo de 3 meses, entre finales de 2021 y principios de 2022, Lucía intentó contactar a 19 personas cuyos nombres habían aparecido de forma directa o tangencial, vinculados a testimonios de experiencias de casi muerte dentro de comunidades evangélicas y carismáticas latinas en Texas, California, Illinois y el norte de México. De esas 19 personas, 7 no respondieron.
4 respondieron inicialmente y luego desaparecieron. 3 dijeron explícitamente que no querían hablar. 2 accedieron a hablar, pero pidieron condiciones que hacían imposible cualquier verificación. Solo 3 aceptaron una entrevista formal, y las 3 exigieron anonimato absoluto, sin nombre, sin ciudad específica, sin ningún detalle que pudiera identificarlas dentro de sus comunidades. Lucía aceptó las condiciones. Las entrevistó en videollamada con el video desactivado del lado de ellas. Grabó solo el audio con autorización, y lo que escuchó en esas 3 conversaciones fue lo que terminó de darle forma a la dimensión más oscura de la investigación. La primera era una mujer de aproximadamente 50 años, voz pausada con acento del noreste de México, que había trabajado durante años como coordinadora de grupos de oración en una congregación grande afiliada a una red de mega iglesias con sede en Texas. Describió el caso de un hombre de su grupo, un contador de unos 40 años, que había sobrevivido una parada cardíaca en 2019 y que había regresado con un testimonio que inicialmente fue recibido con entusiasmo por la congregación. El hombre describía un encuentro luminoso, una presencia amorosa, una experiencia de claridad absoluta. La iglesia lo invitó a compartirlo en un culto un domingo por la mañana ante varios miles de personas. El problema surgió cuando, en esa misma plataforma, el hombre mencionó que lo que había experimentado del otro lado incluía una advertencia sobre cómo se ejercía la autoridad espiritual dentro de ciertas estructuras religiosas. No dio nombres, no hizo acusaciones directas, pero la incomodidad en el liderazgo fue inmediata y visible. La semana siguiente, el pastor principal habló desde el púlpito sobre los peligros de las experiencias espirituales no discernidas. No mencionó al hombre por nombre, pero todos en la congregación entendieron a quién se refería. Se habló de la posibilidad de que experiencias de casi muerte pudieran ser instrumentalizadas por el enemigo para sembrar confusión. Se citaron pasajes bíblicos sobre ángeles de luz que en realidad son engaños. El hombre, que había compartido su testimonio con lágrimas genuinas y sin ninguna intención confrontacional, fue convocado a una reunión privada con 2 líderes de la iglesia. La coordinadora de grupos de oración no supo exactamente qué se dijo en esa reunión, pero supo lo que pasó después. El hombre dejó de asistir a los grupos. Meses más tarde, dejó la iglesia y su testimonio nunca volvió a mencionarse desde ninguna plataforma del ministerio. El segundo testimonio anónimo vino de un hombre joven, probablemente en sus 30, con un español que mezclaba modismos mexicanos con pronunciación claramente formada en Estados Unidos, lo que sugería una crianza entre los 2 países. Había sido parte de un equipo de producción audiovisual de una iglesia en el área de Dallas, el tipo de congregación que tiene pantallas gigantes, iluminación de concierto y un departamento de comunicación con presupuesto profesional. Describió haber editado el video de un testimonio de una mujer que había sobrevivido un accidente automovilístico y que durante el proceso de edición había recibido instrucciones específicas de un pastor asociado sobre qué partes del testimonio debían cortarse. Las partes que debían cortarse eran, invariablemente, las que la mujer describía como revelaciones sobre el carácter de Jesús que no correspondían con el tono de autoridad y prosperidad que el ministerio proyectaba públicamente. La versión final que se publicó en YouTube tenía 9 minutos. La entrevista original duraba 43. La tercera voz era la más difícil de escuchar, no por su contenido, sino por su tono. Era una mujer mayor, con la cadencia lenta de quien ha pensado mucho en lo que va a decir antes de decirlo. Originaria de algún lugar de Centroamérica, según su acento, que había sido feligresa durante más de 20 años de una iglesia en Chicago. Hablaba de su propia experiencia de casi muerte, ocurrida en 2021 durante una complicación quirúrgica menor que de repente no fue menor. Describió lo que vivió con la brevedad de quien ha aprendido a contenerlo.
luz, presencia, paz que no tenía explicación médica, y luego describió lo que pasó cuando intentó compartirlo dentro de su comunidad de fe de 2 décadas. La pastora de mujeres la escuchó con atención y luego le aconsejó, con amabilidad pero con firmeza, que ese tipo de experiencias eran muy personales y que era mejor guardarlas para el ámbito privado para no generar confusión entre los miembros más nuevos. Cuando la mujer insistió en que sentía que su experiencia tenía algo importante que decirle a la comunidad, la pastora de mujeres le dijo algo que la mujer repitió en la entrevista con Lucía, con una precisión que sugería que lo había memorizado involuntariamente. Aquí el pastor es quien tiene el discernimiento para interpretar lo espiritual. Nosotros solo recibimos lo que Él nos da. Lucía pasó varios días procesando esas 3 conversaciones antes de poder escribir algo coherente sobre ellas, porque lo que estaba documentando no era un escándalo en el sentido convencional. No había fraude financiero demostrable. No había abuso físico denunciado. Lo que había era algo más difícil de nombrar y más difícil de combatir, precisamente porque operaba dentro del lenguaje de la fe. Era el uso sistemático de la autoridad espiritual para filtrar, redirigir y, cuando era necesario, silenciar cualquier experiencia o testimonio que no reforzara la narrativa central del liderazgo. Y funcionaba porque las personas sobre las que operaba amaban genuinamente su fe, amaban genuinamente su comunidad, y el costo de cuestionar no era solo perder una iglesia, sino perder la única red de contención que muchas de ellas tenían, porque eso era lo que Lucía había ido entendiendo con cada ciudad que visitaba, con cada sala de apartamento modesta donde alguien hablaba con el rostro oculto. Para los latinos migrantes que formaban el núcleo de estas congregaciones, la iglesia no era solo un lugar de culto, era el lugar donde conseguían información sobre trámites migratorios, donde sus hijos encontraban un espacio seguro después de la escuela, donde alguien los llamaba cuando estaban enfermos, donde conseguían trabajo a través de la red de contactos del ministerio, donde se hablaba su idioma, se comía su comida, se cantaba en su tono. Cuestionar al pastor no era solo un acto de disidencia espiritual, era potencialmente perder todo eso al mismo tiempo. Lucía lo había visto antes en estructuras corporativas y políticas, ese mecanismo donde el poder se vuelve inatacable, no porque sea invencible, sino porque el costo de atacarlo recae completamente sobre quien lo intenta. Pero verlo operando dentro de comunidades de fe, entre personas que habían cruzado desiertos y ríos y fronteras buscando algo mejor, le produjo una incomodidad que ya no podía clasificar puramente como profesional. Esa noche escribió en su cuaderno, sin ninguna intención de que esa frase llegara a ningún artículo, algo que llevaba semanas formándose sin que ella lo hubiera dejado terminar de hacerlo, que el silencio dentro de la iglesia no era el silencio de la fe, era el silencio del miedo, y que entre los dos había una diferencia que 3 personas que habían estado clínicamente muertas parecían tener ahora perfectamente clara. Lucía Herrera llevaba 4 años cargando una investigación que nunca había terminado de convertirse en el artículo que originalmente había imaginado. Tenía carpetas llenas de expedientes médicos, transcripciones de entrevistas, registros financieros públicos de ministerios, capturas de pantalla de foros desaparecidos y grabaciones de audio que escuchaba a veces tarde en la noche sin tomar notas, simplemente escuchando. Tenía suficiente material para publicar algo, lo sabía. Su editora Carmen Subieta lo sabía también, y había pasado de preguntarle con curiosidad a preguntarle con impaciencia y finalmente a preguntarle con esa mezcla específica de preocupación y resignación que solo desarrollan los editores que llevan años trabajando con periodistas que se meten demasiado adentro de sus propias historias. El problema no era la falta de material. El problema era que el artículo que Lucía podía escribir con lo que tenía no era el artículo que la investigación merecía.
Podía escribir sobre patrones de silenciamiento dentro de comunidades religiosas latinas. Podía escribir sobre la vulnerabilidad espiritual de poblaciones migrantes. Podía escribir sobre el uso del carisma y la autoridad pastoral como mecanismo de control. Todo eso era verificable, documentable, publicable. Pero cada vez que intentaba estructurar ese artículo, sentía que estaba contando la mitad de la historia y descartando la otra mitad precisamente porque esa otra mitad no cabía en ningún formato periodístico que ella conociera. La otra mitad era lo que Esperanza, Rodrigo, Marisol y Kevin habían visto del otro lado. En marzo de 2023, Lucía viajó a Tijuana. No porque la investigación la llevara ahí específicamente, sino porque su madre había llamado para decirle que su padre, el pastor Ernesto Herrera, estaba enfermo. No era algo grave, una infección pulmonar que a su edad requería cuidado, pero no era urgente. Lucía reservó el vuelo de todas formas. Llevó su grabadora por hábito, sin ningún plan de usarla. Y fue en Tijuana, en un contexto completamente distinto al de cualquier entrevista que había hecho en los 4 años anteriores, donde encontró el último testimonio, el que no había buscado, el que cambió el peso de todo lo demás. La vecina de sus padres se llamaba Remedios Castillo, 74 años, viuda desde hacía una década, cabello completamente blanco que llevaba suelto con una naturalidad que en una mujer de su generación resultaba casi contracultural. Había vivido toda su vida en el mismo barrio de la Colonia Libertad, en una casa de bloc con piso de cemento y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala que convivía sin aparente contradicción con una Biblia desgastada sobre la misma mesita. Era el tipo de sincretismo devoto que los teólogos debaten en universidades, y que en las colonias populares de la frontera simplemente existe sin necesidad de resolverse. Remedios había sufrido un AVC en septiembre de 2022. Lucía lo supo por su madre, que la había acompañado al hospital y que lo mencionó de pasada durante la cena del primer día. Entre el caldo de res y la conversación sobre el estado del sistema de salud pública en Baja California. Lucía no pensó nada particular al escucharlo, pero al día siguiente, cuando fue a visitar a Remedios con su madre por cortesía, algo en la manera en que la mujer la saludó la hizo quedarse más tiempo del que había planeado. Remedios no sabía quién era The Chosen, nunca había tenido una cuenta de YouTube, no pertenecía a ninguna mega iglesia, ni había pisado jamás un culto con pantallas gigantes ni música amplificada. Su fe era la fe de su madre y de la madre de su madre, construida en novenas, en rosarios, en promesas hechas en voz baja frente a imágenes de santos en cocinas pequeñas. Era una fe sin plataforma y sin audiencia, sostenida en la repetición silenciosa de décadas. Lucía le preguntó, con la grabadora todavía en la bolsa, cómo había sido el AVC. Remedios lo describió con la misma naturalidad con que describía cualquier otra cosa, sin dramatismo y sin búsqueda de efecto. Dijo que los médicos del Hospital General habían dicho que había estado sin respuesta durante varios minutos antes de que llegara la ambulancia. Dijo que su vecino Fermín, que la había encontrado en el piso de la cocina, pensó que había muerto. Y luego dijo, con el mismo tono con que podría haber dicho que había soñado con su marido difunto, que durante ese tiempo había estado en otro lugar. Lucía sacó la grabadora. Remedios la miró sin sorpresa y asintió. Lo que Remedios describió en los siguientes 40 minutos era, en su estructura central, lo mismo que Lucía había escuchado de Esperanza en Los Ángeles, de Rodrigo en Houston, de Marisol en San Antonio y de Kevin en El Paso. Una presencia, una luz que no venía de ningún punto específico, una claridad que no se parecía a ningún estado mental que hubiera experimentado antes, y un rostro que la había mirado de una manera que Remedios, con sus 74 años y su vocabulario construido en la frontera entre 2 países y 2 idiomas, describió con una frase que Lucía tuvo que pedirle que repitiera para asegurarse de haberla escuchado bien. Dijo, me miró
como si yo fuera lo más importante que había en ese lugar, y ese lugar era infinito. Lucía escribió la frase sin levantar la vista. Sintió algo que tardó un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía en el contexto de su trabajo. La certeza de que estaba frente a algo verdadero, no verificable en el sentido técnico, no publicable con las herramientas del periodismo convencional, pero verdadero en un sentido que su formación no tenía categorías para manejar y que su instinto, ese instinto que la había hecho buena periodista, reconocía sin poder descartarlo. Remedios no había leído ningún libro sobre experiencias de casi muerte. No había visto ningún documental. No tenía acceso a ninguno de los foros o grupos de WhatsApp donde circulaban estos relatos. Era una mujer de 74 años en una colonia popular de Tijuana, que había estado sin respuesta en el piso de su cocina durante varios minutos y que había regresado con la misma descripción que 4 personas en 4 ciudades distintas, sin ningún punto de contacto entre ellas, habían dado antes que ella. Y cuando Lucía, ya casi al final de la conversación, le preguntó a Remedios si lo que había vivido había cambiado algo en su fe, la mujer respondió con algo que no era lo que Lucía esperaba. No dijo que su fe se había fortalecido, no dijo que ahora creía más. Dijo algo más específico y más desconcertante. Dijo que lo que había cambiado era que ya no podía confundir a Dios con la gente que hablaba de Dios, que antes, de alguna manera que no había podido ver desde adentro, esas dos cosas se le habían mezclado, y que del otro lado, en esa presencia y con esa mirada que la había visto, como si fuera lo más importante en un lugar infinito, las dos cosas estaban completamente separadas. Dios era una cosa, la gente que hablaba de Dios era otra, y esa distinción, dijo Remedios, era la diferencia entre la fe y el miedo. Lucía regresó a Los Ángeles 2 días después. Se sentó frente a su computadora con todas las carpetas abiertas, todos los testimonios transcritos, todos los expedientes médicos verificados, y estuvo así durante un tiempo que no supo calcular exactamente. Luego cerró el documento donde había estado construyendo el artículo durante 4 años y abrió uno nuevo. No escribió un artículo, escribió una pregunta, una sola, la misma que había anotado la noche de la entrevista con Esperanza Villanueva en el Hospital Cedars-Sinai, en octubre de 2019, pero que ahora tenía un peso completamente diferente, porque ya no era una hipótesis de trabajo, sino algo que 5 testimonios independientes, 5 paradas cardíacas en 5 ciudades sin contacto entre sí, habían respondido cada uno a su manera, sin que ninguno de ellos supiera que los otros existían. La pregunta era esta: ¿qué pasa cuando lo que la gente ve al borde de la muerte no confirma lo que le enseñaron a creer en vida? Y la respuesta, la que Lucía no publicó porque no encontró el formato que la contuviera sin reducirla, era que algunas personas regresan del umbral de la muerte con una imagen de Jesús que tiene peso propio, que no necesita plataforma, que no requiere amplificación, que no produce miedo y que no se parece a ninguna construcción de autoridad humana que hayan conocido antes, y que esa imagen, en cada uno de los 5 casos, había producido no el fortalecimiento de la estructura religiosa en la que vivían, sino una separación clara y sin drama entre la fe y el sistema que la administraba. Esa noche, por primera vez en 4 años, Lucía Herrera llamó a su padre. El pastor Ernesto Herrera contestó al segundo tono, con esa voz levemente ronca que la infección pulmonar todavía no había terminado de soltar. Hablaron de cosas pequeñas durante un rato, del barrio, de la madre, del clima en Guadalajara en esa época del año. Y antes de despedirse, Lucía le dijo algo que no había planeado decir y que salió de un lugar que no supo identificar exactamente. Le dijo que estaba pensando en visitarlo pronto, no por la enfermedad, solo para estar. El pastor Ernesto Herrera no preguntó por qué, solo dijo que la esperaba. Y en esa brevedad, en esa respuesta sin preguntas y sin condiciones, Lucía reconoció
algo que 5 personas que habían estado clínicamente muertas habían intentado describirle con palabras distintas durante 4 años, algo que no tenía nombre preciso en ningún idioma, pero que cuando llegaba era imposible confundir con cualquier otra cosa. Cerró el teléfono, miró las carpetas abiertas en su pantalla y pensó en la última frase que Remedios Castillo le había dicho en esa sala de la colonia Libertad en Tijuana, mientras la imagen de la Virgen de Guadalupe los miraba desde la pared y la Biblia descansaba desgastada sobre la mesita, como si ambas cosas llevaran toda la vida esperando que alguien en esa casa finalmente entendiera que no se contradicen, sino que apuntan desde caminos distintos hacia el mismo lugar. Y si algunas de las respuestas que llevamos toda la vida evitando escuchar no vienen de la tierra sino del otro lado, la pregunta que queda, la más perturbadora de todas, no es si son reales. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas cuando regresan con nosotros?